Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase de filosofía con el cuarto medio A, día 14 de junio. Envió acá un poco el diseño del Meet, un poco ahí sí, ahí estamos con la lista de los que están presentes. Entonces empezamos con lo que empezamos siempre, que es preguntarles cómo han estado en la semana. Hemos estado cerrando el primer semestre, entonces la pregunta es cómo han estado con el cierre de semestre. Muchas cosas que hacer, pocas cosas que hacer, mucha tarea, mucha prueba. Sí, igual no tanto. Ujú. ¿Han estado más relajados esta última semana o no? Como que ya se terminó la época de mucha prueba y mucha tarea. O sea, como que se terminó, pero vuelve de nuevo. Mm. ¿Por qué vuelve de nuevo? Porque como que terminamos y empezamos al tiro del segundo semestre. Ah, perfecto. Oye, ahora no había empezado como la época de repaso de los contenidos del primer semestre, más que segundo. Pues los otros ramos empezaron al tiro con el segundo semestre. No sé, yo que sepa, empezaron al tirón con actividades, Mm, trabajo y ya, eso. perfecto. Sí, ¿y los demás? ¿O con respecto a la cuarentena y todo eso? ¿Siguen muy aburridos, digamos? ¿Quieren volver luego a la escuela? ¿O no tanto tampoco? Bien. Vamos entonces nosotros a hablar algunas cosas formales, ¿no? Con respecto a la prueba semestral recuperativa. Algunos ya fueron citados para darla. De este curso son más o menos pocos. Esa prueba es para los que deben alguna de las dos notas que nosotros tuvimos. Va a ser el día viernes de 12 a 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer hoy es un repaso de lo que vimos nosotros en el semestre. No vamos a empezar inmediatamente con lo del segundo semestre, sino que vamos a recordar algunas cosas y de esa forma los compañeros también que tienen que rendir la prueba el viernes no van a llegar a rendirla, digamos, así nomás, sino que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que vimos nosotros durante la primera unidad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar nosotros con la primera unidad que vimos durante marzo y abril, en donde trabajamos particularmente este objetivo, ¿sí? Que tenía que ver con la lógica. ¿Ya? Entonces vamos a leer de nuevo el objetivo y vamos a ir por estos conceptos fundamentales que pasamos nosotros en la primera unidad, que tenía que ver con lógica, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño repaso de estos conceptos, ¿ya? Vamos entonces a leer este objetivo y vamos a empezar. Decía el objetivo, aplicar principios y herramientas elementales de la argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. O sea, básicamente, aplicar algunos principios y herramientas elementales, ¿no? De la argumentación, ¿sí? Considerando acá la consistencia y rigurosidad lógica, identificación de razonamientos válidos e inválidos, ¿sí? O sea, básicamente se espera acá que ustedes conozcan algunos elementos básicos de la argumentación y de la lógica y los apliquen para reconocer argumentos o razonamientos, como dice acá, válidos e inválidos, ¿sí? Ese era el objetivo, eso es lo que se esperaba que ustedes hicieran en la unidad uno, ¿sí? Nada más que conocer algunos principios y herramientas elementales, o sea, muy básicos, de la argumentación, principalmente esto de la consistencia y rigurosidad lógica. ¿Para qué? Bueno, para identificar razonamientos válidos e inválidos.
Esto era como la finalidad que nos dice acá el objetivo, identificar razonamientos válidos e inválidos. Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue, a partir de las actividades del libro, pasar por algunos temas de la lógica aristotélica, ¿ya? O silogística, ¿sí? Y algunos elementos súper básicos. Y nosotros lo vimos todo eso a partir de estos conceptos. Lógica como ciencia formal, proposición a enunciado, premisa, conclusión, verdad, validez, deducción e inducción, y falacia, ¿sí? En la prueba recuerdo que muchos se confundieron con estos dos conceptos, con verdad y validez. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todos estos conceptos. Vamos a ver si llegamos a los diagramas. De nuevo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos que reforzar algunos contenidos del primer semestre y también les sirva a los compañeros que van a rendir la prueba el día viernes. ¿Sí? Vamos entonces a empezar. Vamos primero con el concepto de inferencia. ¿Sí? Cuando hablamos de inferencia, usualmente siempre hablamos nosotros de los conceptos de inducción y deducción. Entonces, primero deberíamos explicar nosotros qué cosa es una inferencia. Si nosotros buscamos en cualquier diccionario, nos va a aparecer esta definición: extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Es decir, cada vez que yo extraigo un juicio o saco una conclusión, ¿sí? Cada vez que yo saco una conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, yo lo que estoy haciendo es una inferencia, ¿sí? Cada vez que saco una conclusión a partir prácticamente de cualquier cosa, sea una proposición, sea un principio, sean generales o particulares, cada vez que yo saco una conclusión, estoy yo haciendo una inferencia, ¿sí? Eso es inferir, sacar una conclusión a partir de cosas que yo ya conocía, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas que yo ya conocía podían ser hechos, proposiciones, principios generales o particulares. De nuevo, cada vez que yo saco una conclusión o cada vez que yo extraigo un juicio a partir de hechos que yo ya conozco, proposiciones, principios generales o particulares, yo estoy haciendo una inferencia. Por ejemplo, acá yo saco la conclusión: Juan es un gato, a partir de la premisa uno y la premisa 2. Yo acá estoy haciendo una inferencia, ¿no? Acá venía el siguiente concepto que nosotros estudiamos en la primera unidad, que era el concepto de premisa. Y lo teníamos también acá: afirmación que sirve de base a un razonamiento. Ustedes se dan cuenta acá la conclusión, ¿sí? A la que yo llegué por la inferencia que hice, se sostiene en la premisa uno y en la premisa 2. Es decir, esto de acá me sirve como base para yo inferir 3. Pones un gato, ¿sí? De nuevo, premisa, afirmación que sirve de base a un razonamiento. Acá las premisas son uno y 2. Uno y 2 me sirven de base para concluir 3, ¿sí? Son la base de la inferencia. Yo concluyo 3 a partir de uno y 2, ¿sí? Eso entonces era una premisa. Ya vimos lo que era una inferencia, vimos lo que era una premisa. Ahora vamos con el concepto de proposición, que también lo estudiamos nosotros, ¿sí? Las proposiciones son enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos, ¿sí? Teníamos acá que en las proposiciones se afirma algo, hay algo que es afirmado. Por ejemplo, acá, los gatos son mamíferos. Yo estoy afirmando, ¿no?, que el conjunto de los gatos está dentro del conjunto de los mamíferos. Sería entonces una proposición, porque esto es susceptible, es decir, puede ser verdadero o falso. O dicho de otra forma, tiene sentido preguntarse acá si esto es verdadero o falso, ¿sí? Para saber si algo es una proposición o no, para saber si un enunciado es una proposición o no, yo tengo que preguntarme si tiene sentido preguntarse de esto, si es verdadero o falso. Los gatos son mamíferos. Tiene sentido preguntarme si es verdadero o falso, ¿no? Pero acá en el caso de azul, por ejemplo, que es una sola palabra no es ni verdadera ni falsa. No tiene sentido preguntarme si azul es verdadero o falso. Yo podría decir, por ejemplo, si el cielo es azul o si alguna cosa determinada es azul, podría yo afirmar o negar, pero la palabra azul por sí misma
no afirma ni niega nada, es simplemente una palabra, y una sola palabra no es ni verdadera ni es falsa, ¿sí? Como no es susceptible de ser verdadera o falsa, entonces no es una proposición. Las proposiciones siempre afirman o niegan algo. Una sola palabra como hola, tampoco, y tampoco las preguntas, ¿no? Si yo pongo esto con signo de pregunta, en vez de tener una afirmación, tengo una pregunta, ¿no? Los cactus son plantas, eso tampoco es una afirmación, ¿sí? Las preguntas tampoco son susceptibles de ser verdadera o falsa. La respuesta puede ser verdadera o falsa, pero las preguntas no, ¿sí? Las proposiciones, de nuevo, son enunciados susceptibles de ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque se afirma o se niega algo, ¿sí? En el caso de las palabras por sí mismas no afirman ni niegan nada, ¿sí? Las preguntas tampoco afirman ni niegan nada. Una pregunta no es una afirmación y tampoco es una negación. Por tanto, una pregunta no puede ser ni verdadera ni falsa, ¿no? Por tanto, las preguntas tampoco son proposiciones. Vamos a nuestra lista de nuevo de conceptos. Vimos lo que era la proposición, vimos lo que era la premisa, vimos ya algo lo que era también una conclusión. Acá tenemos la conclusión, ¿no? Es lo que sigue de las premisas, ¿sí? Las premisas son el sustento o la base del razonamiento o de la inferencia. Vimos también lo que era la proposición. Una proposición es algo que afirma o niega algo y es susceptible de ser verdadero o falso. Una palabra sencilla, una palabra simple, por sí misma no es una proposición. Una pregunta tampoco es una proposición, que no afirma ni niega nada. Vamos entonces acá con la diferencia entre verdad y validez. Es quizás los conceptos que más confundieron en la primera prueba, ¿ya? Vamos a ver esta diferencia entre estos dos conceptos a partir de estos dos ejemplos que tengo acá. Todos los hombres son mortales, José es un hombre, José es mortal. Dos, todos los gatos son extraterrestres, Bola de Nieve es un gato, Bola de Nieve es extraterrestre. Vamos acá con las definiciones y después volvemos acá a los argumentos. La validez, decíamos nosotros, tiene que ver con la estructura del argumento, ¿sí? Si es que la conclusión se sigue o no se sigue de las premisas. Si la conclusión acá no se sigue de las premisas, este argumento no es válido. Si esta conclusión acá no se sigue de las premisas, este argumento no es válido. Entonces vamos con el concepto de validez. Se refiere a la estructura o forma del argumento. En el ejemplo anterior, ambos argumentos son formalmente verdaderos, formalmente válidos, perdón. Esto quiere decir que la conclusión se sigue lógicamente de las premisas, nada más que eso. Es decir, el concepto de validez se refiere a si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas o no se sigue, ¿sí? Por otro lado, el concepto de verdad se refiere a la adecuación o inadecuación del contenido de las premisas o enunciado con el mundo, ¿sí? En el ejemplo anterior, la premisa uno y la conclusión del argumento 2 son empíricamente falsas. Vamos a ver entonces acá, con el concepto de verdad. Acá faltaba en esta definición que el concepto de verdad solamente se aplica acá a los enunciados, ¿sí? O a las proposiciones. Los argumentos en general no son ni verdaderos ni falsos. Los argumentos solamente pueden ser válidos o no válidos, mientras que los enunciados o las premisas pueden ser verdaderas o falsas. ¿Y qué significa que algo sea verdadero o falso? Simplemente que se adapta o no se adapta a cómo es el mundo, ¿sí? Por ejemplo, acá, dice en el argumento 2: todos los gatos son extraterrestres. ¿Eso es empíricamente cierto o es empíricamente falso? Que todos los gatos sean extraterrestres. ¿Empíricamente cierto o empíricamente falso? ¿Así es el mundo? ¿Esto expresa una verdad de cómo es el mundo real o no? Todos los gatos son extraterrestres. Falso, dice Dani. Claro, porque en el mundo real los gatos no son extraterrestres, ¿sí? Esto de acá es falso.
nuevo, el concepto de verdad o falsedad solamente se aplican a los enunciados, no se aplican a los argumentos. Los argumentos solamente pueden ser válidos o inválidos. Vamos acá con el concepto de nuevo de validez. La validez se refiere a la estructura o forma del argumento. Vamos a subrayar acá forma. Y acá, en el caso del concepto de verdad, se refiere al contenido, es decir, de lo cual los enunciados están hablando. ¿Sí? Acá tenemos que ambos casos, ambos argumentos son formalmente válidos. Es decir, si nosotros acá aplicamos el círculo, digamos, y nos ponemos a ver si se sigue o no se sigue la conclusión de las premisas, vamos a obtener nosotros que ambos argumentos son válidos. Pero en el caso de dos, en el caso del argumento 2, la primera premisa es empíricamente falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los gatos son extraterrestres. De nuevo, para saber si una de las premisas es verdadera o falsa, nosotros simplemente tenemos que decir o tenemos que preguntarnos si esto realmente expresa las cosas como son en el mundo, ¿sí? En el mundo real. Esto no es así en el mundo real, por tanto el argumento es falso. Entonces acá nosotros tenemos una técnica poderosísima para evaluar la validez de los argumentos, ¿sí? Tenemos acá herramientas de pensamiento crítico. Cuando nosotros estamos frente a un argumento, hay que hacer dos cosas. Primero, preguntarnos si las premisas son todas verdaderas, ¿sí? Y segundo paso, preguntarnos si la forma del argumento es válida, ¿sí? Frente a cualquier argumento, nosotros tenemos que hacer esto. Primero nos preguntamos si las premisas son todas verdaderas. Si nosotros en el argumento encontramos que una premisa es falsa, el argumento se cae. Supongamos que todas las premisas son verdaderas. Paso 2, tenemos que preguntarnos si la forma del argumento es válida. Y si la forma del argumento es válida, y si las premisas son todas verdaderas, entonces el argumento es bueno, digamos. Es un buen argumento. Si nosotros nos preguntamos si las premisas son todas verdaderas y una es falsa, el argumento es malo, inmediatamente. O si todas las premisas son verdaderas, pero la forma del argumento es inválida, es decir, si la conclusión no se sigue de las premisas, el argumento también es malo, digamos. Entonces, estos dos casos son esenciales, digamos, para evaluar cualquier argumento. Son herramientas de pensamiento crítico. Cuando estamos nosotros frente a un argumento, inmediatamente tenemos que preguntarnos si todas las premisas son verdaderas. Acto seguido, preguntarnos si la forma del argumento es válida. Con esos dos pasos, nosotros podemos juzgar cualquier argumento que se nos presente, ¿sí? Ahora, acá, por esto mismo, tenemos acá la importancia de la lógica. La lógica nos da una caja de herramientas, por así decirlo, para evaluar si los argumentos son válidos o no. O sea, la lógica apunta acá al paso 2, ¿sí? Para el paso 1 tenemos toda la ciencia empírica. Para el paso 2 tenemos la lógica, ¿sí? La lógica de nuevo nos da una caja de herramientas para evaluar si el argumento es válido o no. El tipo de argumentos que nosotros hemos estudiado acá son simplemente silogismos, ¿ya? Es lógica aristotélica. Hay tipos de lógica diferentes que no son aristotélicas, porque hay otros tipos de argumentos, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros queremos evaluar la validez de un argumento, echamos mano a la lógica, ¿sí? Pasamos entonces ahí con la diferencia entre validez y verdad, ¿sí? Acá teníamos esto, lo voy a repetir de nuevo porque es importante. La validez es una propiedad de los argumentos, ¿sí? Una premisa por sí sola no es válida ni inválida, ¿sí? Vamos acá de nuevo. Por ejemplo, si alguien me dice que la premisa uno de este argumento es válida, está en un error. Está aplicando de manera equivocada el concepto de validez. La validez no se aplica a las premisas ni a los enunciados. La validez se aplica a los argumentos como un todo, ¿sí? Una premisa no puede ser válida ni inválida. Una premisa es solamente verdadera o falsa. Una premisa por sí sola no es válida ni inválida.
Y por otro lado, la verdad es una propiedad de los enunciados o proposiciones, no se aplica a los argumentos. Si acá alguien me dice que el argumento es verdadero o falso, está aplicando de manera equivocada los conceptos de verdad o falsedad, porque verdad o falsedad no se aplican a los argumentos, se aplican solamente a las premisas. Solamente una premisa o una proposición puede ser verdadera o falsa. Un argumento es válido o inválido, y una premisa o un enunciado es verdadero o falso. De nuevo acá, la verdad es una propiedad de los enunciados o proposiciones, no se aplica a los argumentos. Acá tenemos un pequeño resumen. Verdad y falsedad son conceptos empíricos, mientras que validez o validez son conceptos formales. Esto de acá solamente se aplica a la forma de un argumento y esto de acá solamente se aplica al contenido de lo enunciado. Ahí tenemos entonces la diferencia entre verdad y validez, o entre falsedad e invalidez también. También son diferentes. Acá teníamos estas preguntas. ¿Puede la palabra hola ser válida? La respuesta es no. El concepto de validez se aplica solamente a los argumentos y significa solamente si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas o la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. ¿Puede una pregunta ser válida? Tampoco. Validez es una palabra, un concepto que se aplica solamente a, a los argumentos, no a las preguntas ni a las proposiciones. ¿Sí? Acá empezamos con el asunto de la forma de los argumentos. ¿A qué nos referimos nosotros con forma? Simplemente el lugar que ocupa cada parte del argumento en el argumento mismo. Si ustedes se fijan, acá no hay ningún contenido. El contenido de un argumento es aquello de lo cual el argumento trata. ¿Sí? Si nos fijamos nosotros, en el caso anterior, acá en el argumento uno hablábamos nosotros de hombres, de mortales, de José, y en el argumento 2 hablábamos nosotros de gatos, de extraterrestres y de bola de nieve. ¿Sí? Acá ya no estamos hablando de nada en concreto. ¿Sí? Acá sacamos todo el contenido y solamente quedó la forma o la estructura del argumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la forma? Es simplemente lo que queda cuando nosotros sacamos todo el contenido. ¿Qué es el contenido? Es de lo cual el argumento habla. Ustedes se fijan, acá ya no estamos hablando ni de hombres, ni de mortales, ni de Juan, tampoco estamos hablando de gatos, ni de extraterrestres, ni de nada en particular. Si nosotros le sacamos todo el contenido a un argumento, nos va a quedar solamente la forma. Nos queda, por así decirlo, el esqueleto del argumento. Sería como simplemente el esqueleto, digamos, o los huesos del argumento, si uno quiere hacer ahí la analogía. Acá le sacamos todo y solamente nos queda la forma, la estructura. Digamos. ¿Qué cosa sería la estructura? Es el lugar que ocupa en el argumento cada una de las partes que el argumento tiene. Entonces, en los argumentos anteriores, ¿sí? En estos de acá, tenemos que comparten la misma forma. Leemos de nuevo estos argumentos. Todos los hombres son mortales, José es un hombre, José es mortal. Todos los gatos son extraterrestres, Bola de Nieve es un gato, Bola de Nieve es extraterrestre. Y yo estos argumentos los formalizo, es decir, si les saco todo su contenido, me va a quedar esto. Todo M es P, todo S es M, todo S es P. Acá tenemos entonces la forma del argumento sin ningún contenido. Vamos acá. Acá empezamos nosotros con el asunto de cómo diferenciar entre un buen y un mal argumento. ¿Sí? En particular, vimos nosotros que el argumento era válido o no. La conclusión se sigue de las premisas o no se sigue de las premisas. Y vimos nosotros también que existía una técnica para saber si la conclusión se seguía o no se seguía de las premisas. Vamos entonces a leer el argumento. Todos los cristianos creen que matar es malo. Juan cree que matar es malo, por tanto Juan es cristiano. Esta es una forma de argumento, digamos, que se llama silogismo. Fundamentalmente aparecen los silogismos en la lógica aristotélica, pero hay otros tipos de argumentos. Pero bueno, esto es lo que aparecía en el texto del estudiante. Todos los cristianos creen que matar es malo. Juan cree que matar es malo. Por tanto, Juan es cristiano. La conclusión se sigue de las premisas, viéndolo.
simplemente así, de buena a primera, se sigue esta conclusión de estas premisas de acá, o no se sigue esta conclusión de uno y de 2 viéndolo simplemente a simple vista. ¿Parecería este un buen argumento? ¿Sería este un argumento válido? ¿O no es este un argumento válido? Simplemente mirándolo. Todos los cristianos creen que matar es malo. Juan cree que matar es malo. Por tanto, Juan es cristiano. Yo creo que no, ¿Por qué razón no sería un argumento válido? porque Juan puede no ser cristiano y a la vez pensar que matar es malo. Ujú, O claro, puede ser cristiano y pensar que matar es bueno. Entonces, perfecto, no es como una razón válida. perfecto. Ahora, claro, acá el argumento nos dice que todos los cristianos creen que matar es malo, ¿no? Nosotros pensamos acá que algunos cristianos creen que matar es bueno, digamos, nos estamos saliendo ya del argumento, estamos entrando a cosas empíricas del mundo y no ya evaluando solamente a partir de lo que nos dice el argumento. Pero claro, acá como nos dice la compañera, Juan puede creer que matar es malo y eso no lo hace cristiano, ¿no? Ahora, en vez nosotros de estar reflexionando sobre este argumento, nosotros simplemente podemos ir y evaluar si este argumento es válido o no en base a un criterio objetivo, ¿no? El criterio de los diagramas, ¿no? Que nosotros habíamos visto, ¿sí? Ya vamos a volver al criterio de los diagramas. Acá teníamos entonces nosotros primero algunos otros conceptos que era lo de la deducción y la inducción, ¿no? Vamos a pasar por esto en breve y vamos a seguir con el asunto de los diagramas, ¿ya? Sobre cómo saber si un argumento es válido o no de manera objetiva. Es decir, que no deje plano, que no deje espacio a cuestiones subjetivas, digamos, ¿sí? La técnica de los diagramas es absolutamente objetiva, es formal, es una técnica formal, ¿sí? Es una técnica objetiva para evaluar, de nuevo, objetivamente si el argumento es válido o no. Vamos entonces con estos conceptos y volvemos a lo de los diagramas. Deducción e inducción son tipos de inferencia. ¿Sí? La inducción es cuando partimos de lo particular y terminamos en lo general, y la deducción es al revés, ¿no? Vamos acá con el ejemplo de inducción. El australiano 1 es alcohólico, el australiano 2 es alcohólico, el australiano 500 es alcohólico. Por tanto, todos los australianos son alcohólicos, ¿sí? Teníamos acá que las inducciones nunca son lógicamente válidas. Ahora la inducción se ocupa mucho en la ciencia, ¿no? El metal 1 se dilata, el metal 2 se dilata, todos los metales se dilatan al calentarlos, digamos. Pero las inducciones nunca son lógicamente válidas. O sea, yo nunca puedo demostrar que una inducción es válida, que la conclusión se sigue de las premisas. ¿Por qué? Porque acá solamente tengo casos particulares y acá tengo todos los casos posibles. Acá yo solamente he visto casos particulares, pero mi conclusión es universal, habla de todos. El concepto de deducción es al revés. Por ejemplo, acá, estos eran ejemplos de deducción también. Nosotros partimos de un concepto general o de algo general o universal, como todos los hombres son mortales, yo termino concluyendo que José es mortal, es decir, un caso particular. Parto de todos, parto hablando de todos y termino solamente en un caso particular. Eso era la diferencia entre inducción y deducción. Teníamos acá también conceptos de silogismo, proposición categórica, los tres términos del silogismo y la prueba del círculo, ¿sí? Vamos entonces, un silogismo es un tipo de argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión. Es decir, los argumentos que hemos estado viendo nosotros son ejemplos de silogismo, ¿sí? Se componen de dos proposiciones y una conclusión. Vamos a ver el ejemplo acá. Esto, por ejemplo, sería un silogismo. Tenemos dos proposiciones, tenemos una conclusión, ¿sí? Ahora, los silogismos que nosotros hemos estado viendo son silogismos categóricos. ¿Qué demonios es un silogismo categórico? Es un silogismo compuesto únicamente por tres proposiciones categóricas. Entonces, para entender lo que es un silogismo categórico, tenemos que entender primero lo que es una proposición categórica. Ahora, ¿qué demonios es una proposición categórica? Una proposición categórica
es una proposición que afirma o niega una relación entre dos categorías de cosas. ¿Sí? Se afirma o se niega una relación entre dos categorías de cosas. Por ejemplo, todos los gatos son mamíferos. Ahora, de nuevo, ¿qué demonios es una categoría? Es un conjunto de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos que esta proposición dice, todos los gatos son mamíferos. Entonces acá nosotros estamos haciendo una afirmación entre la categoría o el conjunto de gatos y la categoría o el conjunto de mamíferos. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que todos los gatos, es decir, que todo el conjunto de gatos está dentro del conjunto de mamíferos. ¿Sí? Eso era entonces una proposición categórica que me puede hacer comprender de mejor manera lo que es un silogismo categórico. Ustedes se fijan acá, todos los silogismos que nosotros hemos estado estudiando son silogismos categóricos. Acá en el enunciado 1, por ejemplo, en la proposición 1, todos los hombres son mortales. Yo estoy haciendo una relación entre la categoría de hombres y la categoría de mortal. En la 2, establezco una relación entre la categoría conjunto de José y la categoría conjunto de hombres. Acá en el argumento 2, establezco yo una relación entre las categorías o conjunto de gatos y la categoría o conjunto de extraterrestres. Vamos de nuevo acá. Y ahí empezamos nosotros con los diagramas, ¿no? A partir del ejemplo anterior, teníamos entonces que una proposición categórica, como esta, es una proposición que establece una relación entre dos categorías o conjuntos. Acá, ¿cuáles son los conjuntos en juego? Es decir, ¿de qué es lo que se está hablando? Estoy hablando de gatos y estoy hablando de mamíferos. Entonces teníamos nosotros que las proposiciones categóricas yo las puedo representar con diagramas, ¿sí? Cuando yo digo todos los gatos son mamíferos, estoy diciendo simplemente que el conjunto de gatos está dentro del conjunto de mamíferos. Generalmente el verbo ser, en lógica, vamos a escribirlo acá, ser, conjugaciones como son también, en lógica equivalente a pertenece al conjunto de, ¿sí? O sea, cuando yo me encuentro acá con el verbo ser, acá conjugado en tercera persona, todos los gatos son mamíferos, lo único que estoy diciendo yo es que gatos pertenece a el conjunto de mamíferos, ¿sí? O el conjunto o categoría de gatos pertenece a el conjunto de mamíferos. Entonces yo lo puedo representar de esta forma. ¿Qué cosas significan estos círculos? ¿Sí? El primer círculo que está por acá afuera representa la categoría o el conjunto de todos los mamíferos. Todo lo que es mamífero está adentro de este círculo. Todo este círculo representa a mamíferos. Y esta proposición me dice que los gatos son mamíferos. Es decir, que los gatos son un grupo o conjunto que está al interior de mamíferos. Acá entonces pongo yo gatos. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que representan estos círculos? Representan estas categorías. Y nosotros decíamos anteriormente que una proposición categórica expresa una relación entre dos categorías. Entonces, para hacer los círculos, nosotros nos tenemos que preguntar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cuáles son las categorías? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Cuáles son los conjuntos o grupos de los cuales se está hablando? Acá, en este primer enunciado que tenemos, estamos nosotros hablando de gatos y mamíferos, ¿no? ¿Y qué me está diciendo esto? Que todos los gatos son mamíferos. Es decir, que los gatos están adentro de mamíferos. Vamos con otro ejemplo de eso. Vamos a duplicar. Vamos a poner acá. Todos los perros son animales. Entonces, cuando queremos diagramar una proposición como esta, lo primero que tenemos que identificar son las categorías. ¿Ya? Vamos a poner acá. Uno, identificar las categorías o conjuntos. ¿Cuáles serían las categorías de las cuales se habla acá en esta proposición? ¿Qué estaríamos hablando acá? ¿Cuáles serían los dos grupos o conjuntos que tenemos acá nosotros? ¿De qué es lo que se está hablando acá?
Está hablando de dos tipos de cosas, ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de cosas? Siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente. En este se habla de gatos y mamíferos, ¿no? En el de acá, todos los perros son animales. ¿De qué cosa estamos hablando? Bien, estamos hablando acá de perros, estamos hablando acá de animales, ¿sí? Segundo paso para diagramar una proposición, simplemente identificar la categoría más amplia o más grande, ¿sí? Acá decimos nosotros que todos los perros son animales. ¿Qué círculo sería más grande? ¿El círculo de perros o el círculo de animales? Cuando yo digo todos los perros son animales, ¿qué categoría es más grande o más amplia? ¿Qué categoría encierra a la otra categoría? ¿Perro es más grande que animal o animal es más grande que perro? Animal, Animal, ¿por qué razón animal sería más grande que perro? porque el perro es un animal. El perro es un animal perfecto. Acá tenemos que recordar que cuando aparece el verbo ser, en lógica, el verbo ser significa pertenece al grupo o conjunto de. O sea, cuando yo veo un enunciado como este, que me dice que todos los perros son animales, lo que me está diciendo este enunciado es que todos los perros pertenecen al conjunto de animales, o que el conjunto de los perros pertenece al conjunto de animales, o que el conjunto de los perros es un subconjunto del conjunto de animales. Por tanto, acá el concepto de animal sería más grande, ¿no? El concepto de animal englobaría o encerraría a perro, ¿no? Entonces acá tenemos un círculo muy grande. Este círculo va a representar al conjunto de animales. ¿Y dónde ponemos nosotros al conjunto de perros? Lo encerramos adentro, ¿no? Del conjunto de animales, porque nos dice el enunciado, ¿sí? Que los perros son un subconjunto del conjunto de animales, o que perros está adentro de animales, o que animales engloba a perros. Entonces el diagrama de este tipo de enunciado nos quedaría de esta forma, ¿no? Todos los gatos son mamíferos, ya lo veíamos. Tenemos también que hay enunciados que empiezan con ningún, ¿sí? Si ustedes se fijan, este de acá empieza con ningún y este de acá empezaba con todos, ¿no? Vamos a ver acá el que empieza con ningún. Cuando nosotros decimos ningún, lo que estamos diciendo es que no existe ninguna relación entre las dos categorías o entre los dos conjuntos. Cuando yo digo, por ejemplo, que ningún gato es extraterrestre, estoy diciendo simplemente que no hay ninguna relación entre las dos categorías. Acá, ¿cuáles son las categorías? Gato y extraterrestre. Es de lo cual se habla, ¿no? Cuando aparece la palabra ningún, esto significa que no hay ninguna relación entre las dos categorías. Por eso, una de las maneras de representar este tipo de enunciado es de esta forma. Si ustedes se fijan acá, los dos círculos están absolutamente separados. No existe ninguna relación entre ellos. Ningún elemento del conjunto de gatos, ¿sí? Guarda ninguna relación con ningún elemento del conjunto de los extraterrestres. Eso es lo que yo estoy expresando cuando digo ningún gato es extraterrestre. No hay pero ninguna relación entre los elementos de esta categoría con los elementos de esta otra categoría o conjunto. Acá teníamos entonces los términos del silogismo, que aparece acá en el libro, ¿no? Está también en el PowerPoint que ustedes ya tienen, ¿no? Cuál era el término medio, etcétera, etcétera. Después venía el asunto de validar o invalidar argumentos o silogismos, en este caso porque estamos estudiando silogismos, a partir de un criterio objetivo, ¿no? En vez de estar reflexionando acá cualquier cosa sobre las premisas, nosotros podemos llegar a hacer estos círculos y de manera objetiva
poder saber si el argumento es válido o no es válido, ¿sí? Vamos a hacer esto desde un principio. Vamos a duplicar esto de acá. Los pasos para validar un silogismo con diagramas. Vamos a poner entonces acá paso 1. Identificar las categorías o conjuntos del primer enunciado. Paso 2, diagramar el primer enunciado o premisa. Después repetir 1 y 2 con la premisa 2. Paso 4, no diagramar nada más y ver si la conclusión aparece o no en el diagrama. Esos serían los pasos, si nosotros lo tuviéramos que resumir, para validar o no validar o invalidar un argumento a partir de diagramas. Entonces me aparece paso 1, identificar las categorías o conjuntos del primer enunciado. Entonces vamos acá con la primera premisa o el primer enunciado que me dice todos los gatos son mamíferos. Yo identifico las categorías. ¿De qué estoy hablando acá? Estoy hablando de gatos y estoy hablando de mamíferos, ¿no? Paso 2, diagramar el primer enunciado o premisa. Vamos entonces a diagramar. Dicen acá todos los gatos son mamíferos. ¿Cuál sería acá la categoría más grande? Mamíferos. Vamos entonces a hacer un círculo grande y le vamos a poner a este círculo el nombre de mamíferos. ¿Qué es lo que me dice esta premisa? Que todos los gatos son mamíferos. Entonces, adentro de mamíferos, nosotros ubicamos el término de gatos, la categoría de gatos. Listo, ya hicimos entonces el paso 1 y paso 2. El paso 3 me dice que repita 1 y 2, es decir, esto y esto, con la premisa 2. Entonces vamos a ver acá de qué estamos hablando acá, cuáles son las categorías. Acá estamos hablando por un lado de Félix y estamos hablando también, de nuevo, de gatos. Entonces me dicen que Félix es un gato. Yo ya tengo dibujada acá la categoría o el conjunto de gatos. No lo tengo que dibujar de nuevo, ¿sí? Porque ya lo dibujé porque aparecía en la primera premisa. Entonces acá me dicen que Félix es un gato. Entonces yo, ¿dónde debo dibujar a Félix? El círculo de Félix lo tengo que dibujar entonces adentro de gato. ¿Por qué? Porque me dice la segunda premisa que Félix es un gato. Entonces el círculo de Félix lo tengo que dibujar adentro de gato. Vamos a ver lo que aparece acá que tengo que hacer a continuación. 4. No diagramar nada más. Ya no se dibuja nada más. Tengo que ver yo ahora si la conclusión aparece o no aparece en el diagrama. La conclusión me dice que Félix es un mamífero. Acá de nuevo, ¿de qué estoy hablando yo? Estoy hablando de Félix y de mamífero, ¿no? Recordemos cuando aparece el verbo ser, en este caso como es, ¿no? Me está diciendo que Félix está adentro de mamífero, o que el conjunto de Félix es un subconjunto de mamífero. Félix es un mamífero. Acá en el diagrama que hicimos nosotros, ¿sí? Tenemos que ver si la conclusión aparece o no en el diagrama. La conclusión es Félix es un mamífero, o dicho en términos de círculo, el círculo de Félix debería aparecer adentro del círculo de mamíferos. Acá el círculo de Félix, que es este, aparece por fuera o adentro de mamíferos.
¿El círculo de Félix aparece por fuera o por dentro del círculo de mamíferos? Si ¿Por ustedes se dentro? aparece por dentro. Ustedes se fijan, este es el círculo de mamíferos, ¿sí? Y este es el círculo de Félix. Félix está adentro de mamíferos, no está por fuera. Si Félix apareciera por fuera de mamíferos, aparecería, no sé, por acá, por ejemplo, ¿no? Pero el círculo de Félix no aparece fuera del círculo de mamíferos, aparece adentro. Por tanto, esta conclusión es válida, ¿sí? Y lo hicimos nosotros a partir de un método objetivo, que es esto de los círculos, ¿no? La conclusión entonces adentro, perdón, en el diagrama que nosotros dibujamos. Por tanto, el argumento este es válido. ¿Por qué? Porque la conclusión ya aparece graficada acá. Cuando nosotros graficamos la primera premisa y la segunda premisa, mágicamente apareció la conclusión acá, ¿sí? Que Félix es un mamífero, aunque el círculo de Félix está dentro de los mamíferos. Mamífero está acá, Félix está acá adentro. Ahora, ¿por qué Félix aparece adentro de mamífero? Porque en la premisa 2 me dijeron que Félix está dentro de gato, y en la premisa 1 me dijeron que gato está dentro de mamífero. Por tanto, si Félix está dentro de gato y gato está dentro de mamífero, Félix está dentro de mamífero, ¿sí? El argumento es válido. Ahí teníamos entonces la técnica de usar los diagramas para validar o invalidar argumentos. Si ustedes repiten este procedimiento en cualquier silogismo, ustedes podrían, en teoría, validar cualquier silogismo, ¿no? Al menos silogismos que nosotros hemos visto con premisas que empiezan con todos y ninguno. También hay otros silogismos que incluyen premisas que empiezan con algún es o algún no es. Pero eso no aparecía en el libro, así que no lo trabajamos, ¿sí? Acá teníamos otros ejemplos, ¿no? Acá teníamos el caso de una falacia, ¿no? En donde nosotros tenemos que repetir simplemente lo mismo. Vamos entonces a repasar cómo es cuando nos encontramos con una falacia, es decir, cuando la conclusión no se sigue de las premisas. Este solamente era un tipo de falacia, y este de acá es solamente un tipo de silogismo válido, pero existen muchos más. Los silogismos válidos que pueden existir son 20 y algo, creo, si no me falla la memoria. Y los tipos de silogismos que son falacias pueden ser muchos más, ¿sí? Porque pueden ser combinaciones entre muchas cosas. Entonces, existen muchos tipos de falacias. Esto de acá es una falacia, ¿no? Pero es solamente un tipo de los posibles tipos de falacias que existen, ¿ya? En el primer trabajo, muchos pensaban que solamente esta era la forma de los silogismos válidos. No, pueden haber muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá es un argumento válido, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el ejemplo de los atletas y jugadores de fútbol que les puse, también era un argumento válido que no tenía esta forma, tenía otra, ¿ya? Y esto de acá también es un tipo de falacia. Pueden haber muchos otros tipos de falacia. Entonces vamos a graficar, a modo de ejemplo, cómo es cuando nosotros nos encontramos con una falacia al hacer el diagrama. Entonces vamos nosotros a ver los pasos que teníamos que seguir. Vamos a poner esta imagen un poco más abajo. Ahí estamos. Identificar las categorías o conjuntos del primer enunciado. ¿De qué es lo que estaríamos hablando acá? Estamos hablando de cristianos y estamos hablando de personas que creen que matar es malo. Estamos hablando de esas dos cosas. Todos los cristianos, acá podríamos poner acá, vamos a sacar la letra roja. Todos los cristianos son personas que creen que matar es malo. Entonces estaríamos hablando acá de cristianos y de personas que creen que matar es malo. Entonces, acá debemos en el paso diagramar el primer enunciado o premisa. Todos los cristianos son personas que creen que matar es malo. Vamos a hacer un círculo bien grande
¿sí? Y me dicen acá que los cristianos son personas que creen que matar es malo. O sea, el conjunto de los cristianos está dentro de las personas que creen que matar es malo. Vamos a poner acá simplemente personas que creen que matar es malo. Todos los que piensan que matar es malo están acá adentro de este círculo. ¿Y qué es lo que nos dice ahora este enunciado? Nos dice que todos los cristianos son personas que creen que matar es malo. Entonces, adentro de este círculo, yo debería dibujar el círculo que representa a los cristianos, ¿no? Porque me dice acá el enunciado que los cristianos están dentro de las personas que creen que matar es malo. Listo, ya hicimos el primero. Diagramar el primer enunciado premisa. Vamos a repetir entonces paso 1 y 2 por la premisa 2. Diagramar el primer enunciado o premisa. Con el segundo ahora. Claudio cree que matar es malo. Yo ya tengo hecho el círculo de las personas que piensan que matar es malo, ¿no? Este círculo que yo hice acá, ¿sí? Y me dice que Claudio, vamos a ponerlo en rojo porque es otra categoría, cree o es parte de las personas que creen que matar es malo. Entonces a Claudio debería ponerlo yo adentro de las personas que creen que matar es malo. Entonces acá aparece una pregunta, ¿no? ¿A Claudio lo pongo adentro o afuera de cristianos? ¿Sí? Porque acá la segunda premisa simplemente me está diciendo que Claudio también piensa que matar es malo. Por tanto, Claudio debería aparecer adentro de las personas que piensan que matar es malo. Pero acá la duda es si lo pongo adentro de cristianos o no. Recordemos acá a partir de los pasos que yo estoy diagramando solamente la premisa 1 y 2. Y en este caso estoy diagramando la premisa 2. La premisa 2 me dice que Claudio es cristiano. No, no me dice que Claudio es cristiano. Como la premisa 2 no me dice que Claudio es cristiano, solamente me dice que Claudio cree que matar es malo. Yo a Claudio lo tengo que poner adentro del círculo de las personas que creen que matar es malo, pero por fuera de cristianos. ¿Por qué tengo que poner a Claudio por fuera de cristianos? Porque yo estoy graficando la premisa 2. La premisa 2 simplemente me dice, Claudio cree que matar es malo. La premisa 2 no me dice si Claudio es o no es cristiano. Por tanto, lo pongo fuera, ¿sí? Porque si lo pongo dentro, estaría yo graficando algo que no aparece en la premisa. Vamos acá con el último paso. No se diagrama nada más, solamente se diagrama la primera premisa y la segunda premisa. Y acá yo solamente tengo que ver si la conclusión aparece o no aparece en el diagrama, ¿sí? La conclusión es Claudio es cristiano. O sea, Claudio debería aparecer adentro de cristiano. Acá en el diagrama que hicimos, ¿Claudio aparece dentro de cristiano o no aparece dentro de cristiano? ¿El círculo de Claudio aparece adentro o afuera de cristianos? Afuera. Aparece por fuera, ¿no? Por tanto, el diagrama contradice lo que me dice acá la conclusión, porque la conclusión me dice que Claudio es cristiano. La conclusión me dice que Claudio debería aparecer por dentro del círculo de cristianos. Pero el diagrama que hicimos, graficando las dos premisas, me dice que Claudio aparece por fuera de cristiano, ¿sí? Como la conclusión no se muestra en el diagrama, este argumento no es válido. Es decir, es una falacia formal. Yo repito la misma estructura que tiene este argumento, este silogismo, y pongo cualquier otro contenido, siempre va a ser una falacia. Nunca va a ser válido esta forma de argumentar, ¿sí? Teníamos el argumento, por ejemplo, de la feminista no y la equidad de género, que seguía esta misma forma. Cada vez que yo utilice esta forma, estructura, con los contenidos que sea, siempre va a ser una falacia, ¿sí? Y lo tenemos demostrado acá con el diagrama. Siempre que yo argumente de esta forma, el argumento va a ser una falacia. Entonces acá nosotros encontramos que la conclusión no aparecía en el diagrama que nosotros dibujamos. Porque de nuevo, la conclusión me dice que Claudio es cristiano. Es decir, que el círculo de Claudio
debería aparecer adentro del círculo de cristianos. Pero yo grafiqué la primera y la segunda premisa, y el círculo de Claudio me aparece por fuera del círculo de cristianos. Aparecen los círculos separados, digamos. ¿Sí? Es decir, ningún Claudio es cristiano, digamos. Nada de Claudio está adentro de cristiano. ¿Sí? Claudio no está dentro de cristiano, Claudio no es cristiano. ¿Sí? El círculo de Claudio está separado del círculo de cristiano. Tanto el diagrama no me muestra la conclusión. Si el diagrama no me muestra la conclusión, el argumento no es válido. ¿Sí? ¿Por qué no es válido? Porque Claudio aparece fuera de cristianos. Y la conclusión me dice que Claudio debería aparecer adentro. Como el diagrama me muestra lo contrario, el argumento es una falacia formal. Hasta ahí entonces el repaso con lo que vimos nosotros. Está bien importante estos pasos para validar o invalidar un argumento, ¿no? Yo tenía solamente el tema de las falacias, eso lo pueden ustedes sacar del libro, porque también hay explicado en el libro. Y ahí terminamos nosotros con el pequeño repaso sobre estas cosas que hicimos, ¿no? Sobre el repaso de la primera unidad, en vistas a la prueba que tienen que dar algunos compañeros el día viernes, ¿sí? Con respecto a la prueba del día viernes, esa prueba la va a tomar su profesor jefe. Voy a pasar simplemente a resolver algunas dudas, ¿sí? Pero la va a tomar el profesor jefe, ¿ya? Les va a enviar a los que tienen que dar la prueba la invitación, ¿ya? La voy a hacer yo mismo y les va a llegar por calendar, seguramente, especificando dónde se tienen que conectar y todo el asunto. En todo caso, los horarios y los temarios están publicados también en la página del colegio. Eso sería todo por hoy. Si es que no hay ninguna duda, se pueden ustedes retirar. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana y nos vemos el día viernes con los que tienen que dar la prueba recuperativa semestral. Se pueden retirar y que estén muy bien. Profe, una pregunta, ¿qué hora el día viernes? ¿Qué hora? Es a la de 12 a 13. Esto de Ya. nuevo está especificado en los horarios que están en la página del colegio. Ustedes van a la Ah, página del ya. colegio y van a la área académica, aparecen ahí todos esos documentos, tanto el temario como el horario. Y también, si es que no me equivoco, se los mandaron a su apoderado también el día de la reunión. Pero si ustedes lo quieren ver por la suya, digamos, están todos en la página del colegio, en la sección de área académica, ¿ya? De ahí pueden descargar los horarios, los temarios y también se los mandaron a sus papás, ¿ya? Y también se los digo yo de nuevo, día viernes la prueba de filosofía de 12 a 13 horas, ¿sí? Pero de nuevo, los que tienen que dar prueba, mejor descarguen el horario y tienen ahí todos los horarios de todas las pruebas, ¿ya? Si es que no hay más dudas, entonces se pueden retirar. Ya, profe, muchas gracias. Chao. ¿Ya? Chao.